Continental Classic de AEW es todo lo que está bien en el wrestling. Es la concentración de talento, combates de una calidad luchística altísima que nos tienen al borde del asiento. Como fue el Kyle Fletcher contra Mike Bailey o el propio Kyle Fletcher contra Jon Moxley. Y todo ello centrado en 20 minutos. 20 minutos sin ningún tipo de interferencia. Siempre he defendido los torneos dentro del wrestling, pero es que este formato y buqueo me parece que rozan la perfección. Porque quitando los grandes combates, vemos cómo se da la oportunidad a luchadores de la Midcard a luchar contra main eventers e incluso a derrotarlos. Algo que en otras circunstancias es prácticamente imposible. También es un lugar destinado a desarrollar historias a base de wrestling, promos en backstage y puntos, como ese final agónico de la Gold League, las tensiones en la Don Callis Family y sobre todo la redención de Jon Moxley, un luchador que ha pasado de tocar lo más fondo tras perder su campeonato mundial a conseguir levantarse en este torneo llevándose la victoria y cambiando de esta forma por completo su personaje a base de wrestling, de victorias y sobre todo de derrotas. Porque si algo nos enseña el Continental Classic es eso, se puede perder. Repito, se puede perder. Y a partir de esa derrota se pueden construir algo. Se puede construir un cambio que proporcione una evolución al wrestler que entró y al que salió del propio torneo. Muy buenas a todos, yo soy Juan Arrufat, bienvenidos a la cartelera número 121 del Dark Match de final del año 2025. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis teniendo una feliz Navidad y que estéis disfrutando de este final de año 2025. Ya tiempo que no me pasaba por aquí, la verdad. He estado ocupado, los que habéis estado en los directos que hemos estado haciendo, pues estaréis un poco más actualizados de todo lo que ha estado pasando, temas universitarios y todo eso, pero bueno, teníamos que volver con una última cartelera antes de que terminase el año y que ya, pues bueno, a raíz de aquí volviéramos a la actividad un poquillo de los podcasts del Dark Match. Han pasado muchas cosillas desde todo este tiempo que no estoy realizando episodios y muchas en el apartado AEW. Hemos tenido un Continental Classic espectacular que no hemos comentado. Hemos tenido todo el desarrollo del reinado de Samoa Joe, porque sí ha sido todo el reinado de Samoa Joe, que tampoco lo hemos comentado, y muchas otras cosillas que hoy sí vamos a comentar. Porque hoy quiero centrarme en All Elite Wrestling. En el último episodio del año quería hablar de All Elite Wrestling, porque es una empresa que ha dado mucho este año, cosas malas y buenas, y me parece una excusa perfecta de hablar de ello, sobre todo con este pay-per-view, el último pay-per-view del año, que es World's End. Entonces, vamos a hablar sobre todo eso, vamos a hablar sobre World's End, vamos a hablar de World's End y vamos a relacionarlo con cosillas que han pasado a lo largo de este mes que no hemos podido comentar, y todo ello lo vamos a hacer con Lolo Vega en la última cartelera del año 2025. Porque sí, después de esto, este es el último episodio, no vamos a tener más en este año 2025, nos tendríamos que ir ya al 2026, donde, bueno, sí que os digo que vamos a subir una cosilla, pero bueno, para todo eso, estamos en la parte final que os iré actualizando. Así que nada, con todo esto dicho, vamos a hablar de World's End, vamos a hablar con Lolo Vega, así que sed bienvenidos a la cartelera de este Dark Match. Para despedir este 2025, pues tenemos que hablar del último pay-per-view del año de All Elite Wrestling con Lolo Vega. Muy buenas. Muy buenas, Juan, y a todos los oyentes del Dark Match. Sí, la forma perfecta de cerrar el año con World Sense, un gran cierre del año que ahora vamos a ir en profundidad y detalle, pero un buen evento para hablar, cerrar este 2025.
Totalmente, porque sobre todo yo creo que es un evento también que te enseña lo que es All Elite Wrestling. Para mí es un resumen muchas veces World's End, parece como si fuera esto que hace YouTube, del Rewind o un rap de Spotify o algo así. Yo lo considero un poco es como es World's End. Marca un poco lo que ha sido este año y yo creo que este World's End en concreto sí que marca lo que ha sido todo este año para AEW. Así que bueno, vamos a analizarlo todo, pero no sin antes recordaros que podéis seguir a Lolo Vega en sus redes sociales, @LoloVega23 en Instagram y en Twitter. Que bueno, que hemos vuelto a los podcasts. Esto ha sido como un oasis en el desierto, porque han sido unas semanas complicadas. Hemos estado en directo haciendo cosillas. Aprovecho para decir lo que Lolo Vega y yo estuvimos reaccionando a AEW Dark. Así que bueno, por ahí lo tenéis subidito también bueno, está en Twitch, aunque creo que ya ha caducado, pero bueno, en algún momento volveremos a hacer cosillas de ese estilo. Entonces, bueno, teníamos que volver al podcast justamente antes de terminar el año. Así que bueno, vamos a centrarnos en World's End, como hemos dicho. Un World's End que está muy centrado, es un evento, no sé si lo ves como yo, pero para mí en algunas ocasiones, World's End desde el principio, que justamente coincidió su creación con el tema del Continental Classic, yo siempre como que me ha parecido que podía ir el que la final del Continental Classic fuera el main event en muchas ocasiones, la verdad. No sé si me lo compras, ese pensamiento. Sí, yo lo vería bastante lógico incluso que lo hagan más adelante. Incluso yo no soy tan defensor de que se haga semifinal y final en la misma noche. O sea, entiendo esa intención, ¿no? De como ir construyendo la fase eliminatoria dentro del propio evento, pero es verdad que en las finales se nota bastante. Bueno, el año pasado no tanto porque tuvimos una final muy buena, pero en otras ediciones se notó bastante que en la final los luchadores llegaban no al 100% como capaz podrían ofrecer. Pero sí es cierto que incluso me sorprendió este año el main event. Yo tranquilamente lo podría haber puesto a la final como main event, le vería bastante lógico. Pero bueno, incluso capaz que el año que viene lo hacen. Veremos a ver si en algún año se aventuran a hacer esto, porque yo creo que va como anillo al dedo. Si siempre hablamos de ocasiones en los que el título mundial no tiene que ser main event, ya lo comentamos incluso bueno, creo que fue en Full Gear, que dijimos que debía ser el Crystal Lander contra Mercedes Moné y estas cosillas. Creo que hay eventos en los que sí se pueden permitir de que el título mundial no sea el main event, y yo que en World's End es uno de esos momentos, la verdad. No ha sido este año hemos tenido de nuevo el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling en el main event. Que bueno, que no sé si ya es una tradición un poco que van a seguir, pero en World's End el año pasado tuvimos esta lucha multitudinaria por el título, en esta ocasión es igual, y en esta ocasión pues teníamos a muchas personas que tenían mucha historia entre ellos, como son MJF, Samoa Joe, Hangman Adam Page y Swerve Strickland. Combate que bueno, vimos cómo MJF ganó. MJF es el nuevo campeón mundial de All Elite Wrestling y ahora hablamos de las decisiones de MJF, porque también aquí quiero mencionar un poquito de temas Samoa Joe, que no lo hemos hablado en el podcast, de cuando le quitó el título a Hanman y todo eso, pero te pregunto por la lucha, porque yo creo que la lucha tenía una dinámica clara, era como siempre teníamos momentos, y me gustó mucho sobre todo lo que venían, nos mostraba lo que veníamos viendo en la rivalidad de Hanman y Swerve colaborando, pero cuando había que pegarse, nos pegamos de verdad. Me gusta esta dualidad de somos enemigos, pero te respeto un poquito. Sí, creo que esa fue la dinámica que tuvo de interesante la lucha. Si bien en niveles generales me esperaba otra cosa, la lucha no me terminó de gustar personalmente. O sea, creo que es un combate correcto, pero siento que podrían haber hecho algo bastante mejor, sobre todo siendo main event. Pero sí estuvo interesante esta dinámica, ¿no? De que Swerve y Hackman, si bien habían estado medio aliados, pero en esta lucha tenían el título en juego, así que muy de amiguitos no iban a andar. Así que fue una forma bastante correcta de construir. Aparte con un NJF inteligente, ¿no? Oportunista, podría decirse, en todo momento de la lucha. Por ese lado interesante, pero a nivel calidad sí es verdad que yo tan fan del combate no fui. Sí, totalmente. Yo creo que tampoco sabía qué esperar, ¿eh? En cuanto a este combate, porque sí que es verdad que fue un poco. Yo creo que nadie veíamos venir esta lucha. En el momento que se nos mete el tema de triple amenaza y todo, bueno, puedes decir, van por aquí, pero va a retener Joe y esto en un futuro, pues a lo mejor nos lleva, pues no sé, ya al combate de revancha de Hanman, o te meten a Swerve, o quieren hacer otra vez un Hanman contra Swerve, pero en el momento que te meten a MJF, yo creo que ya no sabemos qué esperar, pero por la lucha, porque en el momento que te meten a MJF por aquí dices, cuidado, porque MJF canjea esta oportunidad que consiguió
en All In. MJF sabemos que es un luchador que siempre tiene un as bajo la manga, no canjea cosas por canjear, siempre es un tío inteligente en este aspecto. Entonces, yo creo que el atractivo mayor del combate, no sé si lo ves tú también, era más destinado a NGF va a conseguir el título, porque en sí a mí el resto y tal no sabía tampoco muy bien qué esperar, porque, por lo dicho, más que nada por ver la dinámica Swerve Hanman y ya está, pero como se ha estado moviendo tanto el panorama del título mundial en el último mes, yo estaba un poco descolocado. Sí, concuerdo en que el factor importante era un poco lo impredecible para mí, porque era una lucha que tranquilamente cualquier ganador te podía hacer sentido, personalmente. A mí me pasaba un poco que si retenía a Joe, lo veía lógico, si volvíamos a Hama campeón también. Yo incluso veía esta lucha, si, sin NJF en el momento lo veía como una construcción para Swerve Strickland y otra vez campeón, así que cualquiera me hacía sentido. Un poco lo que fue el evento también en general, el Continental Classic fue un evento bastante impredecible también, pero esta lucha en particular sí tenía mucha duda de cómo se podía construir. Pero al fin y al cabo creo que supieron hacer bien las cosas. Como bien decís, NJF no va a canjear porque sí, tenía todo un plan maestro entre mangas, así que creo que hicieron las cosas bien, pero la lucha en sí, impredecible totalmente, desde antes de mirarla ya. Sí, o sea, el combate me da la sensación de que fue mucho por lo que hemos dicho de Hanman y Swerve y por otro lado también para mm, una redención de MJF. Lo veo de esa forma, porque MJF tiene, bueno, tienen este spot justamente en el que Samoa Joe atrapa a MJF con ese Coquina Clash, justamente el mismo movimiento en el mismo pay-per-view que hizo que MJF perdiese el campeonato mundial la primera vez, es salvado por Swerve. Al final también están en un combate con personas bueno, que ha tenido rivalidad en su historia en All Elite Wrestling, Samoa Joe, incluso, bueno, ese segmento en NXT con esa entrada de Samoa Joe y todo eso, con Hanman, con Swerve, que con Swerve a lo mejor puede ser el que dentro de All Elite Wrestling hemos visto menos, pero ya se encargan ellos en la promo que cuando NJF vuelve de decir todo. Y de ya el hecho de decir, cuando estamos en las indies y tal, para mí no eres Swerve, eres Shane. O sea, ya como que ahí te mete lo personal y se trabaja muy bien. Mi sensación con todo este combate es que está hecho para lo que tuvimos. MJF ganando el campeonato mundial de Elite Wrestling. MJF diciendo, me habéis dicho que soy un cobarde, yo no soy un cobarde, pero que me voy a enfrentar contra todos vosotros, que sois enemigos míos, y os voy a ganar. Y fue lo que pasó. Fue el más listo de todos, aprovechó esos backshot lariats de Hamadan Page a Samoa Joe para luego pues expulsar al Cowboy Shit del ring y entonces rematar con ese hit seeker a Joe y así convertirse en campeón mundial de AEW. Eso fue en el combate, pero la decisión, claro, te encuentras a un NJF que es campeón ahora justo con su regreso y tal, y es algo que yo pensaba que iba a pasar, que MJF iba a regresar y iba a ganar por el campeonato mundial. Ahora bien, yo hace unos meses pensaba que iba a ser esto, pero pensaba que iba a ser en una lucha contra Hanman Adam Page, con Hanman Adam Page todavía como campeón mundial de All Elite Wrestling. Samoa Joe le quitó el título a Hanman. Samoa Joe ha tenido un reinado de un mes. Visto lo visto, ¿qué sensación tienes? Porque yo creo que si yo personalmente salí molesto con que Hanman perdiese el campeonato, no porque lo ganase Joe, que es diferente, porque lo perdiese Hanman, salí molesto. Visto que ha sido solo para un mes, yo hubiese dejado a Hanman todavía como campeón. Sí, creo que es la sensación que le deja a la mayoría del público de AEW, la verdad. Yo entiendo que al fin y al cabo lo de Samoa Joe era un poco lo que hablábamos también en su momento de que tenga esas luchas. Se sabía que está cerca del retiro Samoa Joe, así que era un título para sumar a su palmarés, pero sinceramente un mes, sí habrá sido un mes y medio, más de eso no creo que haya sido el reinado. La verdad que bastante innecesario me pareció personalmente. Tranquilamente podía seguir Hackman. No destaco nada del reinado de Samoa Joe, la verdad me parece que no hay nada con lo que diga esto estuvo bien, tampoco nada estuvo mal, o sea, es como que fue un reinado más, una pena por ese lado para un luchador como Samoa Joe. Así que espero que ahora mejoren el buqueo del campeonato mundial, porque ya con Hackman había pasado lo que hablamos siempre de que no terminaba de despegar, otro reinado de Joe que fue trascendente. Así que espero que con NJF le den el tiempo, le den las rivalidades, le den las luchas que amerita un campeonato mundial y un luchador como NJF que ya va a comenzar su segundo reinado mundial y yo tengo mucha expectativa. La verdad que su primer reinado me gustó bastante, más de 400 días de campeón, así que la expectativa está alta, así que veremos si las cumplen.
Totalmente, y sobre todo con Samoa Joe pasa un poco lo mismo que con Hanman. Con Hanman ya dijimos que yo creo que lo podemos decir ya. Con Hanman Adam Page volvieron a caer en lo mismo que les pasó con el primer reinado. No, cayeron en la misma piedra. Y con Samoa Joe ha pasado lo mismo, porque con Samoa Joe el primer reinado fue ganando el título a NGF y fue como un campeón casi de transición para que lo consiguiera Swerve. En esta ocasión ha sido igual, pero con menos tiempo todavía, porque por lo menos en ese tiempo te metieron una lucha triple amenaza, con Hanman metido también y todo, y eso te llevó luego a la lucha contra Swerve. Pero que en esta ocasión ha sido a la siguiente defensa casi, porque sí que tuvimos una contra Eddie Kingston en Winter is Coming, pero bueno, fue una defensa de mera transición para un especial televisivo. Entonces, a la primera de turno se pierde el campeonato otra vez. O sea, creo que tiene un debe All Elite Wrestling con Juan Magadan Page y también con Samoa Joe, que si querías darle este campeonato, como ya hablamos, lo que has dicho de, bueno, un último título antes de que se retire, que ya se va a retirar y todo, podrían haber jugado más con lo que ya comentamos de esa historia de me he hecho Gil porque quiero mi último título mundial, voy a hacer lo que haga falta para retener mi último título mundial. Creo que nos ha faltado todo eso y se ha utilizado meramente como una transición y ya está. Entonces, quiero ver también qué pasa ahora con los Ops. Quiero ver qué importancia tienen ahora en la programación, porque estás encargado de subirlos muchísimo en cuanto a importancia. Y quiero ver qué pasa, porque tienen aún los títulos de tríos, pero no sé hasta cuándo, habrá que ver. Entonces, bueno, lo único que nos queda es ver qué pasa con NGF y que vamos, otro gran reinado, la verdad. Entonces, bueno, ahora NGF que lo siguiente que tiene es a Bandido. Que Bandido ganó ese diamante, ese Dynamite Diamond, bueno, que también tiene NGF, que es curioso, cuanto menos. Aquí te pregunto, ¿ve- ¿crees que, claro, NGF ha ganado siempre el diamante de Dynamite? Ahora lo tiene Bandido, se va a enfrentar contra NGF, que es el que la ha tenido tradicionalmente. ¿Crees que por algún casual vamos a tener un título contra Anillo? Y yo creo que sí, yo creo que sería lo ideal. Ya obviamente fue noticia, fue curioso que el diamante no lo gane, el anillo, perdón, no lo gane NJF. Ya es curioso. Así que yo creo que deberían hacer algo así. La verdad que haría mucho más entretenida la lucha de lo que ya es, porque en realidad es un NJF contra bandido, ¿eh? No, no es poca cosa, pero le metes esa estipulación de por medio de ese titular y te vende el show entero, sí o sí. Totalmente que sí. Pero bueno, que habrá que ver qué es lo siguiente para NGF en este reinado, que tiene, bueno, en el horizonte un Darby Allin, que ahora hablaremos de Darby Allin, o incluso el propio Will Ospreay. Eh, Cuando piensas Solín y todo eso, el nombre de Will Ospreay en una escena del título mundial está por ahí. Encima tiene rivalidad con NGF de hace no demasiado. Entonces, por ahí pueden ir las cosas. Entonces, bueno, respecto a Hanman y Swerve, ¿cómo les ves? ¿Crees que pueden estar ahora siguiendo esta alianza que están teniendo o algo así, o cada uno por su lado? Porque me parece curioso que vayan a hacer con estos dos ahora, sobre todo viendo que Hanman viene de caer otra vez con el campeonato mundial, no lo ha recuperado. Hay que ver cómo avanza la cosa para ellos. Yo creo que sería fresco ver seguir con este tipo de alianza, incluso tranquilamente un tag team medio improvisado, medio curioso entre Hackman y Swerve, la verdad que no estaría nada mal. Sería como tener en equipo a dos grandes rivales y a dos grandes figuras de la compañía, sería algo interesante de ver, pero yo creo que se van a inclinar por ese lado. No sé si literal un tag team, pero sí como que estén teniendo esta cierta alianza, que si se cruzan en algún combate de casualidad, como dijimos, se van a pegar y van a ir a muerte. Pero yo creo que van a seguir un poco con esta alianza al menos durante unos meses. Y quién sabe si en un futuro lo tenemos en un escenario titular otra vez juntos. Pero yo creo que irán por el lado de la alianza al menos estos meses de inicio de 2026. Ojo, cuidado, porque si se meten en alianza y por algún casual se asoma un título tag team por ahí, muy buen equipo, para la división por pareja los que tendríamos por aquí. Y sobre todo eso, yo creo que le daría algo fresco. Que se junten los dos, viendo bueno, que la escena del título mundial ahora mismo está un poco complicada con MJF, parece que va a estar ocupado posiblemente con otras cosas. Entonces, bueno, tampoco sé si van a estar relacionados con el tema del título continental, porque tenemos que hablar ahora del Continental Classic. Vamos a empezar hablando de las semifinales que tuvimos, luego pasaremos a la final y luego vamos a comentar un poquillo
el torneo en sí, en general. Vamos a empezar por lo que fue el opener, ese Kazuchika Okada contra Konosuke Takeshita, que esperábamos todos que fuera la final, no fue el caso, nos sorprendieron con esta semifinal. Y qué sensaciones te dejó, porque yo lo veo, o sea, yo no sabía qué esperar cuando teníamos esto en semifinales. Yo, mi hype me bajó un poquito porque dije, bueno, me da la sensación de que este es el primero de muchos, que es algo que se quieren guardar para una ocasión fuerte. Entonces, claro, mi sensación es que tenemos este combate, pero que no se quedan ni siquiera cerca de lo que yo espero de ellos. Claro, yo pienso lo mismo. Si bien el combate me gustó mucho, si me pongo en modo Dave Meltzer, le daría unas 4.25 o 4.75 estrellitas, Mm. probablemente. Pero sí es verdad que mi primera reacción cuando me entero que es semifinal no fue la mejor al inicio. La primera reacción es como que esto podían dejarlo para el final, hubiera sido mucho mejor. Pero después pensándolo un poco más en frío, entendí de esto que mencionás que probablemente sea el primer combate de muchos que van a tener. No sé si en Revolution, no sé si en algún evento de New Japan, no sé qué es lo que buscarán hacer. Pero es evidente que esto no va a terminar así, sobre todo con el final que tuvo la lucha que ahora hablaremos. Pero es un combate para mí muy correcto, un poco mezcla de puro Puroresu con estilo americano, porque empieza ahí muy lento con psicología un poco, y después va a lo más frenético, a lo más rápido, a los falsos finales. Y bueno, con ese final bien de heel americano, ¿no? Así que la verdad que el combate yo lo disfruté. Es obvio que podrían haber hecho algo mejor, pero dentro de las circunstancias que tenían, de que era una semifinal, que se están guardando para algo mejor en un evento importante, me voy satisfecho yo personalmente. Me quedo con lo que dices porque sí que es verdad, se siente como un combate de puro resu de japonés, pero con un estilo americano, que al final se adaptan a ese estilo, que están en All Elite y están en un frente de un público estadounidense. Entonces, eso llama la atención porque sí que es verdad que por mucho que ellos hagan una lucha a su máximo nivel o dándoles todo el tiempo del mundo y tal, puede ser muy diferente una lucha que tengan en suelo estadounidense a una que tengan en New Japan. Y me gustaría que se aventuraran a hacer esto de que tengan una lucha tanto en New Japan como en All Elite. Porque encima, en el caso de que Takeshita, por ejemplo, en Wrestle Kingdom, retenga el campeonato contra Yota Tsuji, imagínate el caso de ver un Kazuchika Okada diciendo, pues ahora quiero el título de New Japan, porque ese título es de la IWGP, lo he hecho yo relevante, no sé qué, bla, 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 y retas por el título de Takeshita en New Japan. Es algo que también me gustaría, la verdad, de ver. Entonces espero de verdad que esto, lo que decimos, sea el inicio de muchos combates, sobre todo ya por la duración, porque esto dura 17 minutos y 17 segundos. Entonces se queda muy corto de lo que todos esperamos. Por eso yo creo que con la duración misma ya nos están diciendo, calma, que se vienen más en un futuro. Y respecto al desarrollo de la lucha, ese estilo, lo que dices, puro resu, estilo con americano y todo eso, me llama la atención el hecho de cómo vemos a un Takeshita, como siempre, súper explosivo, yendo a tope, subiendo el nivel, y a uno cada más de "Shh, tranquilito, tranquilito", porque es el uno cada que hemos visto mucho a lo largo de todo el Continental Classic, que no se vuelve muy loco. Es mis cosas suaves y todo eso tranquilito, y es un poco la psicología, ¿no? Que está llevando este personaje de Okada, que un poco se adapta a Okada cuando le da pereza hacer las cosas. Pero, pero sí, me parece que ha seguido una dinámica el Rainmaker durante todo el torneo. Sí, como mencionabas, Kazuchika Okada se tomó bastante con calma el torneo. Incluso un poco esa calma le juega en contra ahí con las derrotas que tiene si ves las luchas en perspectiva. Pero sí, yo creo que la lucha se termina manejando bien por ese motivo, digamos. Dos luchadores japoneses, historias parecidas, ¿no? Esto que yo mencionaba también en el podcast un poco del tema de los torneos, ¿no? El último ganador del G1, el rey de los G1 Climax. Eran luchadores igualmente contrapuestos en estilo también, porque Okada muy lento, muy tranquilo, Takeshita más frenético, más al hueso. Pero es una combinación que funcionó. Y ojo que como mencionás también, yo creo que por ahí en Wrestle Kingdom habrá que estar atentos. Incluso comparten cartelera, ¿no? Porque Okada estará luchando contra Tanahashi en la última lucha del Ace. Y Takeshita estará enfrentando a Yota Tsuji. Así que veremos si nos adelantan algo más. Porque al fin y al cabo, Takeshita y Okada están en el mismo stable. Así que no creo
las consecuencias tarden tiempo en verse. Yo creo que en pocos días que es Wrestle Kingdom ahí vamos a enterarnos de algo más, para mí. Yo creo que, como dices, en nada tenemos noticias, más que nada por la forma, como has dicho, que gana Okada, ya te da señales de que esto no es el final, que tenemos como usa ese destornillador que estaba escondido en el esquinero y lo usa para atacar a Takeshita y así llevarse la victoria. Em, Muy curioso, porque ese destornillador no estaba destinado para que lo usara Okada, estaba destinado para otra persona, que ahora vamos por ese combate. Pero bueno, Okada gana esta primera lucha, pasaba a la final y yo creo que es una decisión correcta por si quieres que sea esta la primera lucha, tampoco te querías volver muy loco. Gana Okada, encima con trampa, aumentas el estatus de heel de Okada y hace que Takeshita pues es heel, pero cuidado, porque si las cosas siguen siendo así, cuidado no tengamos un Takeshita haciendo un tour face. Sí, yo creo que es el camino a seguir para Takeshita a nivel química, a nivel personaje, sobre todo teniendo esa derrota de esa forma. Yo creo que próximamente vamos a tener un Takeshita Face, sobre todo porque es muy fácil de querer Takeshita. Si bien no hace mal las cosas como Hill, es cierto que la gente lo adora, creo que la mayoría de fanáticos de AEW le tienen mucho cariño a Takeshita. Así que es evidente que en cualquier momento veremos a Takeshita siendo Face, siendo el héroe de esta historia. Totalmente. Y luego después, bueno, pues teníamos que buscar al rival de Okada en esa final del Continental Classic, que teníamos a John Moxley derrotando a Kyle Fletcher. Antes de hablar, de desarrollar un poquito algunas cosillas, únicamente quiero decir, vaya auténtico combatazo nos dieron estos dos. Eh, la lucha de la noche es una barbaridad lo que dieron. Yo sí que es verdad que era consciente de las capacidades que tienen tanto uno como otro, pero no sabía hasta dónde iban a llegar, no sabía cuál era el límite de estos dos. Y llegaron al límite. Yo de verdad que estoy enamorado de esa mezcla de storytelling, porque hay mucho storytelling en esta lucha por el lado de todo lo que se viene contando con Moxley, también por el lado de Fletcher, por ese destornillador que ahora hablamos, y también, pues bueno, ese estilo strong style, de golpes brutales, movimientos espectaculares y todo, que hacen que, bueno, que Moxley se dejara todo el cuerpo, incluso los dientes, en el combate. Sí, para mí es el combate de la noche y el combate del Continental Classic también para mí. Sí. Si bien tenía muy alto en mi top a Fletcher contra Speedball, Mike Bailey, creo yo que este combate lo pudo superar con lo difícil que era superar al Fletcher contra Mike Bailey, pero es que Moxley contra Fletcher fue una absoluta locura. Como Kyle decís, Fletcher, esa entonces, mezcla. en los dos mejores combates del Continental Classic. Cuidado con Kyle Fletcher. Sí, sí, es que para mí Fletcher fue también el MVP del torneo, para mí fue Kyle Fletcher, cada combatazo tuvo, pero en particular en este combate contra Moxley, me gustó esta mezcla que había ahí del storytelling y la narrativa con respecto a Moxley. Y además que sentí, como bien mencionás, el estilo de Strong Style. Me dio mucha vibra a luchas de Kenta Kobashi, el estilo del espíritu de lucha que tuvo Moxley más que nada. Me dio vibras muy a ese estilo de King's Road. Y una absoluta locura. Me quedo en particular con la secuencia donde Moxley se sale a la cuenta de uno y la reacción del público es una absoluta locura. Yo soy muy fan de los kickouts a uno, a mucha gente la verdad que no le gustan, pero yo creo que cuando se hacen bien genera ese tipo de ambiente en el público y la locura del combate, que es que Moxley empieza el combate siendo abucheado y lo termina siendo amado por todo el mundo. O sea, eso fue una locura. Un face turn en medio del combate. No necesitó promo, no necesitó un segmento, solo lo hizo con wrestling, o sea, es una absoluta locura. Y bueno, y Fletcher que también, Fletcher se queda otra vez a las puertas de la final como el año pasado, pero tiene que seguir construyendo el personaje, todavía es joven, así que yo creo que el año que viene ya con Fletcher, ojito, se vienen muchas cosas con Fletcher después del 2025 de locos que tuvo. Sí, o sea, Es que este combate me encanta porque tenemos por un lado a lo que dice un John Moxley que viene con todo este camino al final de perder el campeonato mundial contra Sam Adam Page, de ser el dictador de All Elite Wrestling. Pierdes contra Hanman,
vemos cómo hay dudas. Te pierdes contra Kyle O'Reilly. Tu equipo pierde también en la Blood and Guts. Vienes debilitándote. Luego empieza el Continental Classic, también empiezas a perder. Porque pierdes contra Claudio, que es tu compañero de los de Ryder. Pierdes también contra Takeshita. Y luego después vemos a un Motley que tiene que remontar. Tiene que recuperarse. Tiene que volver a alcanzar la cima. Y hemos visto cómo al final ha sido todo muy natural porque creo que le ha venido muy bien por lo que es el Continental Classic, por el hecho de combates que no puede interferir nadie. No puede haber nadie, es únicamente Moxley, reencontrándose en el ring, que al final era lo que nos habían vendido Moxley, esta falta de confianza. Y esta lucha, la final también, pero esta lucha en concreto es donde Moxley vuelve a encontrarse 100%. Porque vemos a un Moxley que es destrozado también en muchos momentos por Kyle Fletcher, porque Moxley acaba la lucha pues prácticamente cojo, con una pierna destrozada por ese golpe que le da a Fletcher, que se pilla contra el escalón y contra el esquinero y todo eso. Y Moxley pues termina sobreviviendo a todo. Y también yo creo que es una prueba de Moxley a Kyle Fletcher. De bueno, Kyle, vale muy bien, eres el protostar, lo que sea, pero ahora vas a venir a mi terreno también. Vamos a pegarnos de verdad. Y ahí es donde le prueba Kyle Fletcher. Y Kyle Fletcher pierde, pero demuestra. Le demuestra a Moxley, oye, que yo vengo aquí abajo y tal, que soy el protostar, pero que yo estoy en tu terreno y voy a golpearte bien. Entonces, para mí es perfecto. Yo estoy cansado ya de decirlo. Parece que todos son cartas de presentaciones para Kyle Fletcher, pero es que yo no sé. Es las cosas de decir de Kyle Fletcher de mucho futuro, estrella de futuro y tal, pero también soy el ahora. Como ya lo demostró con Hanman, el año pasado con Osprey, con Speedball Mike Bailey. Entonces, yo creo que esto ha servido a Moxley y ha servido para que Kyle Fletcher, si bien es verdad, este año mucha gente diciendo el Breakout Star o algo así, el luchador revelación del año y todo eso. Bueno, en el Dark Match lleva un premio que el año pasado fue ya, en el Dark Match el luchador revelación. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a ser siempre el luchador revelación, porque siempre está mejorando. Entonces, para mí, 2026 tiene que ser ya definitivamente el año de Kyle Fletcher. Este año ya se ha encargado de resucitar el TNT y el año que viene mm, habrá que ver porque el título mundial ya sabemos cómo está, de tanta gente y tal, pero de pensar, por ejemplo, una cosa de Osprey ganando el título mundial del Elite Wrestling y que Kyle Fletcher pueda ser la persona de quitarle ese campeonato, sería espectacular, porque es que Kyle Fletcher que está para campeón mundial. Sí, sí, es un hecho que lo de Kyle Fletcher es una absoluta locura. Una locura también que, o sea, la gente creo que lo que tiene con Fletcher es que este año capaz que empezaron a darse cuenta de lo que es Fletcher en realidad, pero es un hecho que ya en 2024 había tenido un año bastante bueno. No al nivel de 2025, por esto que digo de que se dio a conocer a un público más general capaz y lo empezaron a valorar mejor, pero ya 2024 era una absoluta locura. Incluso en New Japan, cuando estaba en OC Open, ya tenía cositas de decir de este tipo en individual, sería una locura. Así que yo me voy muy contento con el desempeño de Kai Fletcher. Como mencionás, creo que el año que viene ya está para ser campeón mundial. Y si no es el caso, porque probablemente NJF tenga un reinado largo, veremos si aparece Osprey también con un reinado largo capaz. No sé cómo se manejarán las cosas ahí. Así que si no es campeón mundial, espero que sea ganador del Continental Classic, que es otra cosa que se merece, sobre todo con la locura de torneo que hizo este año. O sea, combatazos contra Mike Bailey, contra Jack Perry, no sé, la lista es interminable. Contra Okada, le ganó Kazuchika Okada, le ganó también También el le ganó. Continental Classic. Es una locura de torneo el que hizo, la verdad. Sí. Eh, y bueno, y hablando de Moxley también, lo que me parece más loco es que la mayoría, o al menos yo y mucha gente que había leído, pensábamos que Moxley podía terminar el torneo con 0 puntos. Y lo termina ganando. Es una Estaba un absoluta poco en ese locura barco también. yo, ¿eh? Yo me imaginaba Sí, que, sí. porque todos pensábamos que iba a ser la caída definitiva de Moxley, de tocar suelo totalmente, ya traición de los The Riders y ya pues el camino de Moxley de volver a ascender ya como face. Pero ha sido otra cosa. Y eso es lo que nos gusta, que nos sorprendan. Sí, sí, si algo tuvo el Continental Classic, sobre todo en las semifinales y final, fue lo impredecible. O sea, para mí la final iba a ser Takeshita contra Fletcher, y yo lo decía con bastante seguridad, y al final se me cambiaron todos los planes. Pero me gustó, ¿eh? No fue la sorpresa que te disgusta, sino la sorpresa que te encanta. Porque viendo cómo manejaron las cosas, creo que incluso lo correcto fue lo que se terminó siendo. Totalmente. La verdad que una maravilla el cómo ha sido todo. Ahora luego pues hablamos un poquillo más de todo el Tinta Classic en general, bueno, rescatando lo que estábamos mencionando de lo necesario que es este torneo para AEW.
Y bueno, pues para terminar con esta semifinal, ese final de Kyle Fletcher, pues buscando ese destornillador bueno, que se supone que estaba en el esquinero, ese destornillador no estaba, pues claro, Okada lo había usado antes, y bueno, pues por eso se nos enseña que a raíz de ese momento es cuando Moxley aprovecha y se termina llevando la victoria. Me gusta mucho porque en ocasiones pues pasan estas cosas y tú mismo dices, pero Kyle Fletcher no ha visto el combate de antes para darse cuenta de que no estaba, pero es que cuando entran, cuando están en las entradas, René Paquet dice, Kyle Fletcher no ha estado viendo el combate de antes, porque ha estado centrado en el combate con Moxley. Entonces, son detallitos pequeños, pero ya que me lo diga René Paquet antes de la lucha, ya digo, vale, tiene sentido, porque no ha visto esto. Entonces, son cositas que a lo mejor es por ponerme muy tiquismiquis y tal, pero son detallitos que a mí hacen que me meta más todavía en las historias. Sí, no, es un detalle muy importante a mencionar, porque claro, el primer pensamiento que se te va a ocurrir es, acaba de tener Okada su lucha hace 10 minutos atrás, como no se enteró de esto Fletcher, pero claro, viene René Paquet a tirar ese detalle tan chiquito, pero que sirve para algo muy importante, es una locura. No es por ser pretencioso acá, por ser exigente, pero es verdad que esos detalles, la verdad que ayudan. Mucho más. Entonces, bueno, tenemos a Kyle Fletcher que termina perdiendo de alguna forma, por esta cosa de que Okada utiliza la que era el arma de Fletcher. Entonces, muy interesante todo esto porque, claro, Okada está en esta tensión con Takeshita. Luego hemos visto un poquito de tensión entre Okada y Fletcher, ambos se enfrentaron también. Ahora le añades esto del destornillador. Creo que el inicio de 2026 va a estar muy movidito dentro de la Don Cali Family porque tienen a tres talentazos y yo creo que ahí pues se van a mostrar muchas cosillas y habrá que ver qué pasa, porque yo creo que el 2026 va a ser el año bueno, de que la Don Cali Family pues a lo mejor tenga que reducir miembros en cuanto a estrellas main eventers de hacer Okada, Fletcher y Takeshita, porque parece que al final cada uno va a terminar volando por su lado. Sí, sí, es al fin y al cabo lo que iba a terminar pasando con la Don Cali Family en algún momento, un stable de gente interminable, pero sí, llegará un momento donde tendrán que ir ya sacando miembros y seguir construyendo cosas entre los miembros, porque la verdad que lo están haciendo bien por ahora. A mí me gustó bastante cómo construyeron durante todo el año el Okada contra Takeshita, y eso que lo del otro día fue recién el inicio, por suerte. Así que tocará ver con Fletcher. Yo creo que sí, yo creo que en cualquier momento lo vamos a ver un poco más alejado de la Don Cali Family. A quien veo unido por mucho tiempo más es a Okada. Takeshita y Fletcher sí los veo que en cualquier momento capaz que toman un camino distinto. Puede ser. Puede ser, entonces, bueno, estaremos viendo. Y bueno, pues eso, Fletcher pierde, Moxley se clasifica a la final y tenemos ya esa final de Moxley contra Kazuchika Okada, combate que como hemos dicho, pues ganó John Moxley. John Moxley es el nuevo campeón continental y el ganador del Continental Classic de la edición de 2025. Bueno, muy curioso esto que ya mencionamos en directo el otro día, el tema de que, bueno, Moxley es campeón continental, no internacional, no es unificado, porque, bueno, dicen señores, el Internacional sigue estando con Okada, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, porque entonces ahora ya no sé cuántos títulos Midcard pretendes tener, porque o sea, vienes de introducir el nacional, que era un poco el internacional, pero no, el internacional sigue existiendo. No tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que aquí tienen que sentarse seriamente. Yo creo que lo típico de objetivos de fin de año, de principio de año, la lista de objetivos, una tiene que ser solucionar todo el panorama Midcard de los títulos, porque yo entiendo que tengas talento, pero hay que poner un límite. Sí, a mí también me pareció bastante, no sé qué adjetivo usar, pero no me gustó nada lo de Okada, que ponía en juego solo un título, bastante raro, confuso. Y ahora tienen, si no mal recuerdo, si no me está fallando la mente, tienen cuatro títulos Midcard en este momento. O sea, tendrían el TNT, el Internacional, el Continental y el Nacional. Eh, yo personalmente, con el dolor de mucha gente, porque es un título que a uno le agarra cariño, pero es un título muy irregular. Yo personalmente, como si fuera creativo en estos momentos, sacaría el TNT de programación personalmente. Si bien Fletcher hace nada tuvo un reinado muy bueno, es verdad que es un título muy irregular. Sí, sí. Llega un luchador y tiene un reinado espectacular y llega otro y tiene un reinado totalmente olvidable. Eh,
Además que si tenés continental, internacional y nacional, bueno, un poco tiene más lógica, ¿no? Los tres un Sí, poco con un tienen concepto una unión. similar. Sí. Y el TNT es más como un título televisivo que como que toda la vida en las empresas de wrestling como que se vio como un título más. Así Ya. que yo personalmente haría eso, creo que es el título más irregular dentro de la zona midcard, porque al fin y al cabo Okada, te puede gustar o no, creo que al fin y al cabo le dio prestigio al título cuando pudo, al título que al Continental. Bueno, el Nacional es un título nuevo que ya hablamos en este podcast que no nos gustó mucho, pero bueno, al fin y al cabo es un título nuevo, así que claramente no se va a ir por ahora. Y bueno, y después tenemos el internacional, ¿no? Es que ya me hizo un lío de títulos, pero sí, yo sacaría el TNT sinceramente de programación, pero Sí, son muchos títulos midcard, algo hay que hacer con eso. desde luego, y al final TNT también tienes uno que ya hace esa función por algún aspecto, que es el femenino, el TBS, que es el mismo concepto. Entonces, ya si quieres distinguirte a tope la división masculina de la femenina, pues bueno, haces eso. No sé, algo tienen que hacer, desde luego. Entonces, bueno, estaremos esperando a ver si este 2026 pues se dan cuenta y no hacen 50 títulos más, por favor. Así que bueno, volviendo a la final, John Moxley y Kazuchika Okada, una final que, visto lo anterior, el Okada contra Takeshita, que sí que se nos puede quedar corto porque esperábamos a lo mejor la locura absoluta, pero entendemos el motivo. El Moxley contra Fletcher, que es una salvajada. Veo un Moxley contra Okada en la final. Digo, vaya nombres, pero veo la lucha y se me queda bastante corta, la verdad. Es una lucha que el ritmo es lento, no es demasiado alto. Y luego la parte de clímax, que es cuando esperas la locura, se desata de movimiento por aquí, movimiento por allá, creo que tampoco es muy locura para ser la final, visto lo que hemos visto anteriormente. Entonces, se me queda un poco fría. Sí, yo pienso lo mismo, lo comentaba en Twitter mientras iba mirando el evento. Para ser final es un combate que se queda muy corto para ser una final. Si vos me vendés esto como un main event de Dynamite, bueno, me puede gustar, Sí, pero como final del Continental Classic le faltó bastante. Sobre todo ese ritmo lento, el clímax, que el punto alto del combate está bien, tampoco creo que dure tanto. No me terminó de convencer el combate. Yo creo que un poco pasa por lo que te digo al inicio, esto de tener semifinal y final en la misma noche, pasa factura en el cuerpo de los luchadores, claramente. obviamente. Es muy complicado dar una final mejor que la semifinal, o dar al mismo nivel al menos. La verdad que es algo muy difícil. Yo creo que es algo que tendrían que corregir capaz para el próximo Continental Classic. O sea, tranquilamente hacer no sé, un Collision especial Continental Classic o un Dynamite Continental Classic y ahí Sí, el mostrar las día de antes o semifinales, algo ¿viste? así. Claro, algo así. Yo creo que pasa bastante factura en la misma noche, dos combates de alto calibre, que encima las semifinales que había. Así que Claro. eh, creo que ese es el mayor problema. Porque al fin y al cabo después el combate, como digo, si fuera un main event de Dynamite, estaría bien, para hacer final se queda corto. Es que el problema viene cuando ves en retrospectiva todo el Continental Classic. Claro, la final, pues tú esperas que sea una barbaridad. Entonces, claro, compara, porque tendemos a comparar mucho. Y dices, visto todo lo que he visto aquí, pues se me queda muy corto por todos los lados. En verdad lo piensas y dices, es que tampoco tenía que ser un ritmo mega alto porque teníamos a un John Moxley que estaba luchando lesionado. Porque John Moxley te venden en la semifinal que está destrozado de la pierna, entonces no va a poder estar aquí con un ritmo altísimo. Y luego tenemos en otro lado a un Okada, que lo que hemos dicho, estaba a modo chill. Estaba, el meme de chill literalmente era Okada durante todo el torneo. Entonces, no te podías, por la historia, no hubiese tenido sentido un ritmo súper mega alto. Pero claro, se te queda corto. Y yo creo que también lo que les pasó fue que el año pasado el tema de semifinal y final les funcionó, la verdad. Porque sí que tuvimos al Osprey Fletcher, el Okada Ricochet, que bueno, el Okada Ricochet fue un poquito peor que el Fletcher Osprey porque fue una barbaridad. Y luego tuvimos el Okada Osprey que también estuvo bastante bien. Entonces, le funcionó eso, han querido repetirlo este año y sí que te compro que no ha salido, la verdad. Habrá que ver qué fórmula quieren hacer. No sé si puede ser una fórmula lo que hemos dicho, que mueva World's End a un domingo
y que en sábado hagan un Collision en el mismo sitio, incluso donde quieran hacer el evento o algo así, te lo venden como un Super Collision, que son las semifinales y todo eso. No sé, algo así podría ser, pero claro, al final el año pasado te salió, pero lo más normal es que a lo mejor no te salga siempre, porque combates largos de duración y todo eso, en una misma noche, en 2 horas, estar luchando toda esta locura, pues a lo mejor no todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, veremos a ver cuál es la solución que toman. Este año, pues, quisieron que fuera así igual que el año pasado. Y lo que me quedo de esta lucha, de nuevo, la construcción de Moxley. Me parece una locura. O sea, si ya con Fletcher se convirtió en top face, porque es top face, contra Okada ya es, bueno, el Yes Movement casi, porque estaba la gente a tope. O sea, la gente a tope con Moxley. Hacía mucho que no pasaba esto. Y lo apoyado que fue el pop cuando Moxley gana el campeonato, cuando gana el torneo entero, es una locura. O sea, es una salvajada. Y luego después, para terminar, que es como lo que dice, lo que has dicho antes, tenemos un turn face en medio de una lucha, sin que diga nada, sin que haga una promo, y ya para continuar te hace una promo luego. Una promo en la que, para continuar, Moxley, un detalle muy importante, no mete el título en maletines, que eso lo hizo con el título mundial de All Elite Wrestling, así que aquí lo enseña, y dice que bueno, que está muy contento porque de alguna forma ha visto el alma de All Elite Wrestling en este torneo. Dice que bueno, que ese título, ese campeonato, no le pertenece a él, sino le pertenece a todos los del Continental Classic y a todos los fans que están apoyando a, bueno, al wrestling. Todo muy face, la verdad. Yo durante este momento estaba mirando la cara de los The Riders que estaban al lado suyo diciendo, a ver qué cara están poniendo. Y bueno, y aquí pues habrá que estar atento porque claro, Moxley se ha visto muy face. Parece que de alguna forma ha cumplido su misión con los The Riders, que era de devolver ese estilo de All Elite Wrestling antiguo y todo eso. Parece que lo ha estado viendo con todo, bueno, las derrotas que ha tenido y ahora durante todo este Continental Classic. Y ahora habrá que ver porque yo no sé si esperas cambios dentro de los The Riders, ya sea, porque aquí hay dos vertientes. Por vertiente A, los The Riders se hacen faces, vertiente B, echan a Moxley. Sí, bueno, yo tuve una mala noche en cuanto a predicciones, la verdad. Estaba mirando el combate y mientras hablaba con un amigo y le decía, no, va a ganar Okada y se va a ir traicionado y Moxley se va a ir traicionado por los Death Riders. Me salió todo lo contrario porque gana Moxley y los Death Riders no lo traicionan. Pero bueno. Bueno, lo que quería decir es que para mí los Death Riders como face no los veo encajando como face, sinceramente. Capaz me sorprenden y son los mejores face de la historia, capaz que me sorprenden, pero pensándolo así rápidamente no me imagino a los Death Riders como grupo siendo face. Además que yo llegué a ver ciertas expresiones faciales ahí en los Death Riders ahí medias curiosas mientras Moxley daba la promo, así que yo incluso en el mismo momento me esperaba una traición incluso viendo las caras, ya fuera de mi predicción que al final salió mal, pero bueno, viendo las caras yo digo, bueno, Carlos Ryder van a hacer lo suyo. Me sorprendieron, al final Moxley se fue lo más tranquilo del mundo junto a sus compañeros. Pero sí, yo creo que en cualquier momento los de Ryder van a echar a Moxley del grupo. Tiene toda la pinta de que Claudio Castagnoli o Pac, capaz, pueden llevar la batuta del grupo en cualquier momento. Claudio ahora tengo dudas después de esa derrota ahí que lo deja mal parado contra Roderick Strong en 5 minutos. Curioso. Pero bueno, yo creo que en cualquier momento la traición de los de Reyes se viene. Más que nada por esto que digo que no los veo encajando como face en estos momentos. Pero entiendo que me pueden sorprender. Tranquilamente, así como el Continental Classic me sorprendió, ya me espero cualquier cosa. Está bien, ya sé que tengamos ganitas de ver cómo avanza la programación, que es lo importante. Entonces, bueno, tendremos que estar atentos a todo esto, pero lo curiosón es eso, que, la evolución de Jon Moxley. Em, Pasando a hablar de este Continental Classic, vamos a empezar por ese tema, la evolución de Moxley que hemos dicho, que ha sido espectacular, en la forma que venía de dictador, de caer y todo eso, y ahora pues se ha terminado reencontrando un poco con las buenas sensaciones en un torneo que es luchar. Porque eso es el Continental Classic. Es luchar. Y ya lo he dicho en el editorial. Y es que para mí el Continental Classic es todo lo que está bien en el wrestling. Son combatazos, con talentazos, 20 minutos de puro wrestling, sin interferencias, y encima te cuentan historias en el ring
te cuentan historias por puntos, porque te cuentan historias simplemente por he conseguido solo 3 puntos y he perdido cero. Tengo que conseguir 3 puntos más. Y te lo cuentan ya de una forma súper épica de cómo te lo construyen únicamente con una promo grabada. En un backstage, puesto ahí, nada, 30 segundos o un minuto. Y luego, además de cómo decimos de todo el tema del puntuaje y todo, como es en la Gold League de este año, que el buqueo de la Gold League de este año, de verdad, tiene que ser estudiado porque vaya pedazo de jornada final con ese empate masivo a 6 puntos. Final de locura. Y también lo que tiene el Continental Classic es el spot que le das a talentos que no son main eventers. Haces que compartan talentos main eventers con no main eventers y sobre todo una cosa, es el momento del año donde se pierde. Y la gente pierde, como en el G1 Climax. La gente pierde. Y pierdes contra luchadores que no son a lo mejor de tu mismo estatus, por así decirlo. Pero eso no te daña. Luego te termina beneficiando, porque a través de esa derrota, pues tú cuentas una historia. Y eso es lo que tiene que ser. Pierdes, no pasa nada, hay que levantarse. Es una forma muy deportiva, el cómo esto de este Continental Classic saca la vertiente muy más, a lo mejor, si se habla muchas veces del wrestling, que si es, bueno, entretenimiento deportivo o algo así, como dice la WWE y tal, esta es la vertiente deportiva a tope. Y a mí me encanta, porque es como el momento en el que All Elite Wrestling dice, hacemos tema, nos queremos asimilar a lo mejor a una empresa más rollo WWE, pero tenemos que hacer también cositas de wrestling para decir, este mes somos wrestling puro. Y a mí es algo que cuando lo hace All Elite me encanta. Por eso para mí el Continental Classic es de los mayores aciertos que ha hecho Tony Khan siendo Booker de All Elite Wrestling. Así que eso es lo que tenía que decir del Continental Classic de este año. Cuando ha terminado fue lo primero que se me vino a la mente, la verdad. Sí, es un torneo a mí personalmente que me encanta. Junto al G1 Climax creo que es hoy en día lo más interesante para ver en el mundo del wrestling en Sí, general, ¿eh? Te digo, no solo tanto en torneos, sino creo que en general incluso creo que se disfruta mucho ver el Continental Classic y el G1 Climax. Pero en particular el Continental Classic para mí lo que lo define es que, como bien decías, cualquiera puede perder con cualquiera, o sea, es una absoluta locura. Imagínate Kazuchika Okada, por ejemplo, el finalista tuvo derrotas. Moxley tuvo derrotas también. Pero tener una derrota no te impide el ganar. Lo mismo claro. con ganar y salir invicto de tu grupo no significa que después vas a salir campeón del torneo. O sea, es una absoluta locura. Se vuelve muy impredecible, que eso siempre está bueno. Es muy difícil cuando empieza el torneo, ver los participantes, es muy difícil saber quién va a ganarlo. Eh, y bueno, y a mí lo que me gusta mucho también es que se cruzan mucho los compañeros de equipo. A mí es algo que, Efectivamente. a mí es algo que me gusta bastante. Si no se cruzan en grupo, se cruzan capaz que en una semifinal. Es muy interesante de ver también. Por ejemplo, el Mike Bailey contra Kevin Knight, por ejemplo. O el Okada contra Fletcher, compañeros de Stable. Son combates muy entretenidos de ver, con los que también utilizan narrativas interesantes. Y nada, es un torneo que todos tienen que disfrutar, sinceramente. En una época donde está el tribalismo lamentablemente muy marcado, yo creo que el Continental Classic es un torneo que cualquier fan del wrestling debería ver y disfrutar, porque es para eso. Sí, totalmente. Es lo que es All Elite Wrestling, sinceramente. Yo si tú, o lo que pretende ser All Elite Wrestling y a veces no lo es porque se pierde. All Elite Wrestling tiene que acercarse más a esto que a otras cosas. ¿Por qué es lo que le funciona? Porque lo que decimos, tiene el talento. O sea, a nivel talento lo tiene por todos lados para hacer esto. Y cuando lo hace es una completa barbaridad. Entonces, ya termina el Continental Classic y ya piensas y dices, bueno, pues a ver cuánto tarda en que llegue el siguiente, el año que viene. Lo esperamos con ansias, que eso es lo que pasa, que se termina el torneo y ya quieres que vuelva a empezar, no terminas cansado. Entonces, muchísimas ganas, la verdad. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa para el del año que viene, qué nombres tenemos por aquí también, y a ver si se aventuran con uno femenino. Habrá que ver si se aventuran a un Continental Classic femenino, y que bueno, que las chicas también tuvieron presencia en Full Gear, iba a decir, en World's End, donde Chris Statlander derrotó a Jamie Hayter para retener su campeonato mundial femenino. Un buen combate femenino, la verdad. Me gustó, muy sólido. Tiene un spot Crystal Lander desde la tercera cuerda que es súper limpio, la verdad, como es espectacular el movimiento que hace con Jamie Hayter. Además, dos luchadoras de un tamaño espectacular y la facilidad que tienen para hacer maniobras de ese estilo, la verdad.
Me gustó el cómo se construyó esta rivalidad, también lo vemos en la lucha, de cómo son amiguitas, por así decirlo, pero Jamie Hayter quiere recuperar su corona como campeona mundial. Crystal Lander, que por fin ha llegado a este spot, quiere darle esa oportunidad. Crystal Lander quiere seguir demostrando que es la mejor. Me gustó porque es una rivalidad amistosa, pero que bueno, cuando está el título mundial de por medio, no todo es amistoso. Como ya vimos amenazas en la rivalidad, también vimos aquí escopitajos, que creo que es Crystal Lander la que escupe en un momento de la lucha a Jamie Hayter. Me gusta. Y es una rivalidad, la verdad, que me gustaría incluso que continuara. Sí, yo creo que fue un combate espectacular. O sea, sacándolo de los Continental Classic que hablábamos, creo que es mi combate favorito de la noche. Está en mi top 3 seguramente. Ahora pensándolo rápido. Muy buen combate, sobre todo por esto que mencionamos de que un poco amistoso al inicio, va subiendo la intensidad de a poco. Esa locura de spot de Statlander desde la tercera cuerda, una absoluta locura. Una secuencia también en particular con un kick-up de Statlander y patadas y una locura también. Y bueno, creo que era el combate que tiene que tener Chris Statlander ahora, a partir de ahora en todos los pay-per-views. O sea, tiene que tener ese gran combate y seguir con su reinado que está siendo muy bueno. Eh, Siento que capaz que a nivel desapercibido, está pasando desapercibido por los fans de AEW porque no los veo hablando tanto del reinado de Statlander. Se habla mucho de otras cosas de la programación, pero el reinado de Statlander está siendo muy bueno. Derrotó a Tony Storm, a Mercedes Moné, ahora derrotó a Jamie Hayter, tres luchadoras muy top dentro de All Elite. Así que nada, yo me voy satisfecho más que nada por ese lado y ojalá que tengan otro combate a futuro. Veremos cuándo, porque ahora, bueno, si no me recuerdo, hasta Revolution no hay más pay-per-views para IW, así Efectivamente, que, así que habrá que ver. efectivamente. Pero bueno, tenemos un par de Dynamite especiales en el medio, así que ojo que no se venga alguna revancha por ahí. Habrá que ver también, bueno, también tenemos creo que show en Australia, ahora cuando empieza el año, lo que pasa que no sé si Sí. por ahí a lo mejor quieren seguir con tema Jamie Hater o por ser Tony Storm de Australia, pues te meten ahí luchando por el título de nuevo. No lo sé, pero bueno, interesa mucho el reinado Crystal Lander porque es una luchadoraza descomunal y cuando le pones en este tipo de spots contra otras grandes luchadoras, no van a decepcionar nunca y te van a dar un auténtico combatazo como vimos. De Jimmy Hater me gusta que esté en esta posición porque sí que es verdad que desde que perdió su título, se lesionó y todo, ha estado un poco desaparecida. Ha sido de esas grandes encargadas de construir la Blood and Guts, pero no es suficiente para lo que tiene que ser Jamie Hater. Entonces, yo creo que detienen a Jamie Hater, si hablábamos antes del deben un reinado a Hammond Adam Page, deben un reinado a Samoa Joe, para mí deben un reinado a Jamie Hater, por lo que es Jamie Hater y por lo que ha sido en una etapa donde las mujeres no eran tanto en All Elite Wrestling, no le daban ese spot y Jamie Hater siempre estaba ahí dando ese gran combate. Entonces, le deben ese reinado a Jamie Hater y si siguen con esta rivalidad, no descartaría una Jamie Hayter haciendo un cambio a heel o algo así, por ahí, pues consiguiendo el campeonato mundial femenino. La verdad que me parecería bastante correcto. Si alguien le tiene que quitar el título a Chris, que sea Jamie Hayter. Y tengo un problema con esta lucha, que no es tanto por ella, sino por la situación, por la posición de la cartelera. Em, en Full Gear pasó que Mercedes y Chris estuvieron en una posición muy mala y el público estuvo prácticamente muerto. En este sí que el público estaba más metido, pero sí que lo notaba como que estaba un poco dormido en algunas ocasiones. No sé si porque ya estaban esperando la final del Continental Classic, lo de pasaba con el título de All Elite Wrestling. Entonces, no sé, porque sí que hay un momento del show que tenemos el FTR contra la Bam Bam Gang y tenemos también acto seguido el otro 2 contra 2, pero el femenino. No sé si podrían haber hecho ahí un cambio y meter el Mundial femenino antes para distinguir los dos tag teams y así distribuirlo un poquillo mejor. No lo sé, únicamente viendo porque sí que me da la sensación de que esta lucha es tan buena que el público se me quedó un poquillo más corto. Sí, es evidente que la reacción del público capaz no fue la que el combate merecía. Pero al fin y al cabo también puedo entender que es un poco lo complicado de distribuir una cartelera así porque había bastantes cosas importantes a ver. Así que creo que es difícil distribuir una cartelera así y darle el orden correcto a las luchas porque tenías el Chris contra Jamie Hayter, lo del Continental Classic, el Main Event. Había muchas cosas por hacer, así que es difícil por ese lado. Pero sí, concuerdo en que capaz hubiera estado mejor otra posición en la cartelera.
Pero bueno, son esas cosas que AEW tiene que seguir puliendo más, porque es así, hay cosas que tienen que seguir trabajando para mejorar. Obviamente. Obviamente. Siempre hay algo que mejorar. Nada es perfecto. Y estos son ya, o sea, el combate está perfecto prácticamente. Es únicamente, pues, por decir lo que roza para decir ya perfecto todo, de que se metiese hasta el público a tope en la lucha. Entonces, bueno, hablando de esos combates que he mencionado, los tag teams estos, vamos a comentarlos. Tenemos a Base of Wrath, que son Willow Nightingale y Harley Cameron defendiendo los campeonatos tag team femeninos contra Mercedes Moné y Acina. Una lucha que la verdad no es una barbaridad, no es una cosa que digas recomiendo verla 100%, pero es una lucha necesaria para Willow Nightingale y para Harley Cameron, porque les ayuda reteniendo esta lucha bueno, a elevarse, a que la gente se les crea como campeonas por pareja femenina, porque derrotan a una Mercedes Moné bueno, que el año 2025 de Mercedes Moné es una barbaridad, y a una Cina que es la Forever Ring of Honor Women's Champion. Entonces, tenemos a dos luchadoras con una credibilidad muy gorda y que retengan los títulos por pareja Willow y Harley, pues da una credibilidad muy grande, además de que por otro lado has ayudado a que las campeonas crezcan y que sean, o sea, que la gente las tenga ubicadas y todo, y ayudas también a que Mercedes siga con esta caída que está teniendo en este año 2025, como vemos ese segmento luego en backstage que está desquiciada chillando. Era un combate que se tenía que hacer y me gusta, la verdad, que se haya hecho porque yo creo que salen ganando todas las partes. Sí, es un combate necesario sobre todo para seguir consolidando a Base of Wrath como equipo. Mercedes Monet seguir con esta construcción que está teniendo de caída, ¿no? Eh, bueno, derrotan Base of Wrath a un equipo Dream Team como es Monet y Atina, la verdad que es un Dream Team absoluto. Y bueno, si bien es verdad que el combate, como mencionamos, no es tampoco una absoluta obra maestra, pero sí es bastante entretenido dentro de todo. Sí es verdad que tengo que penalizar algunos boches que hubo. Yo noté al menos varios boches durante la lucha que me bajan un poco la experiencia, pero al fin y al cabo es bastante correcto, creo yo, entretenido y llega en un buen momento dentro de la cartelera, así que es un combate bastante decente. Totalmente. Encima luego después, pues mira, Willow es la que cubre a Mercedes y así consigues que en este Dynamite pues vayamos a tener un Mercedes Moné contra Willow Nightingale por el título TBS. Oye, que no viene nada mal, la verdad. Claro. Entonces, bueno, tenemos esto por aquí, ayuda a desarrollar historias y a ver qué pasa en esta división por pareja femenina que ha acabado el torneo y ahora pues tenemos que ver quién es el siguiente equipo, en dar el siguiente paso, si Julia o Sky Blue o ver quién más aparece por aquí. Entonces, bueno, en el apartado masculino también tuvimos lucha por los campeonatos tag team. Teníamos a FTR defendiendo contra Van Van Gunn, Austin Gunn y Juice Robinson en una Chicago Street Fight. Una historia en general, no solo lucha, historia, porque este combate tenía historia de estas últimas semanas en Dynamite y en Collision. em, que la verdad me han entretenido, me han gustado. Era un combate que al principio, cuando lo empezaron a tisear, lo veía como una mera transición defensa primera de FTR después de ganar los títulos. Ha sido eso, pero para mí ha estado bastante bien. Creo que han rellenado bastante bien el hueco en la programación cuando han tenido, y el hecho de añadirle esta tripulación luego de la Chicago Street Fight, creo que ayuda. A All Elite le encanta siempre tener un combate de este estilo en cartelera. Me parece que es el combate, pues, acertado. Siempre que Darby Allin no vaya a tener un combate extremo, estas cosas pues me parecen bien. Habrá que, primero preguntas a Darby Allin, ¿quieres un combate extremo? No, no lo necesito. Pues bueno, pues vamos a dárselo a otra persona. Ya hemos visto que Darby Allin no lo ha necesitado. Ahora hablamos de Darby. Pero bueno, tenemos esta tripulación en este caso que para mí es divertida y sobre todo ayuda también a que FTR sigan viéndose como estos top heels, como este equipo dominante dentro de la división, y se aprovechan de una Bam Bam Gang que otra cosa no, pero que el público está a tope con ellos. Entonces, aprovechas el apoyo descomunal del público a unos para hacer que abucheen a tope a FTR. Entonces, yo creo que para lo que tenía que ser, bueno, está correcto. Es un combate, sí, diría que correcto, cumplidor, muy entretenido de ver sobre todo. Eh, bueno, la caída de Stop Hathaway, qué Uf, locura. terrible. Me sigo riendo hasta el momento de que lo recuerdo. Eh,
Una pena que no se haya roto la mesa, ¿no? Que era claramente la intención ahí, pero El bueno, meme hubiese el sido clip, que se hubiese roto la de comentarios. claro. El clip viral igual les va a quedar, así que no se Sí, preocupen por ese lado. Pero bueno, sí, es un combate correcto y cumplidor. Las historias se fueron desarrollando en estos últimos Dynamite y Collision. Eh, tampoco la rivalidad estaba haciendo acá la gran cosa, pero combate necesario. FTR necesitaba un rival interesante. Y Luis Robinson y Austin Gunn, la verdad que son luchadores interesantes en mi opinión. sí, Eh, Tienen por ahí sus momentos donde capaz que se vuelvan algo aburridos, pero creo que en general igualmente el público los quiere, te pueden aportar cosas interesantes y hicieron un combate divertido y muy sangriento también. La verdad que Austin Gunn estaba efectivamente. sangrando de alguna manera loca, pero bueno, defensa para FTR, a seguir con el reinado, que un reinado de FTR nunca viene mal. Desde luego que no. Y bueno, pues has tenido este spot y mientras tanto pues tenías distraídos a Jules Benson y a Austin Gunn, que los pobres pues bueno, poco a poco van perdiendo cada vez más miembros dentro de la Bang Bang Gang. Entonces bueno, esperemos que vuelvan ya Colten y sobre todo Jay White. Entonces, bueno, pasando ya a lo ultimito casi que tenemos que hablar de Darby Allin, como he dicho. Darby Allin que tenía un combate individual normal, no extremo contra Gabe Kidd, aunque tú dices que no es extremo y ves fotos de la lucha y dices, ¿cómo puede ser que esta cosa no tuviese objetos de por medio? Pues no, no era un combate extremo. Lucha muy sangrienta, la verdad, la que tuvimos entre Darby Allin y Gabe Kidd. La rivalidad, sin ser una cosa muy desarrollada entre ambos, porque no había aquí una locura, pero únicamente pues siguiendo el tema de Darby Allin con los The Riders, la rivalidad sin ser esta locura, con únicamente los cara a cara que habían tenido, ya veíamos que iba a ser esto sangriento. Iba a ir a pegarse como locos, pero porque sabemos lo que es Darby Allin y lo que es Gabe Kidd, que son luchadores que otra cosa no, pero lo dan todo en el ring. Y la verdad que yo creo que lo vimos en el combate. Me gustó bastante porque no vimos el buqueo de Darby Allin recibiendo todo el daño y de repente resucita y consigue llevarse la victoria, sino que Gifkid también recibió mucho durante el combate. Entonces me gustó porque ambos pusieron su cuerpo a destrozarse. Y es un combate que no sabía cómo iba a ser porque era un poco aquí por la cara puesto casi. Es 12 minutos 51 segundos, no es largo, es cortito y al pie, se destrozan y yo lo disfruté, la verdad, para lo que fue. Me pareció, lo primero que voy a comentar es el inicio del combate, poesía pura, o sea, Gabe Sí. Kidd atacando con todo, Darby Allin cayendo con la espalda toda doblada, o sea, nada, lo de Darby Allin la verdad que no se puede creer todavía. No, Pero bueno, sobre el combate, un poco lo que la historia prometía, ¿no? Porque al fin y al cabo usaron un poco el historial previo que tenían en otras luchas y poco más, un poco la lucha se vende por ese lado. No tanto porque hayan tenido acá una rivalidad súper trabajada y careos y promos. Fue un poco más con esto de los Dead Riders, un poco que Gabe y Kip tenía como una semi-unión y bueno, todo se conecta desde ahí. Y creo que eso mismo termina siendo el combate, digamos, preciso, cortito, directo, sin mucha vuelta y bueno, muy sangriento para mi sorpresa. O sea, efectivamente. teniendo en cuenta lo que son Gabe Kidd y Darby Allin, sí me esperaba un combate agresivo, capaz que algún poquito de sangre, pero es que fueron a la masacre en Texas. Es una absoluta locura. Pero bueno, al ser un combate de 12 minutitos, creo que está bien. No se sintió como de relleno, ni se sintió como que estaba ahí No, por estar. Creo que se disfruta sobre todo con esa duración. Y nada, es otro gran combate en el año para Gabe Kidd y Darby Allin, que otros luchadores que han tenido un muy buen año. Eh, y nada, combate cumplidor, diría, como veníamos hablando con otros. totalmente. Yo de verdad que desde aquí, si nos están escuchando alguien y no ha visto esta lucha, si no queréis verla porque os da a lo mejor un poquillo de cosilla ver demasiada sangre durante 12 minutos, buscad solo una imagen. Porque vais a ver a un Gabe Kidd totalmente ensangrentado, toda la cabeza, y a un Darby Allin que estaba teñido de rojo. Porque ya el pelo de Darby Allin cambió de color totalmente. Entonces era una locura, la verdad. Es que tú se lo enseñas esa foto a alguien y te dice cómo esta lucha no ha sido extrema. O sea, es que están locos estos dos, la verdad. Y se entendieron muy bien y funcionaron bastante bien para lo que tenía que ser esta lucha.
Así que muy bien, yo creo que es una buena forma de terminar el año tanto para Darby Allin como para Gabe Kidd. Y luego por otro lado tenemos bueno, a los de Raiders que tuvieron otra lucha, que bueno, ya para terminar con Darby Allin, que lo quería mencionar, yo creo que con esta lucha de Darby Allin contra Gabe Kidd, que era el último que le quedaba, por así decirlo, del apartado relacionado con los de Raiders, yo creo que esto puede ser un desplazamiento ya de Darby de los de Raiders, que sí, parece que ahora las cosas de los de Raiders van por otro lado. Darby Allin puede ir ya por un NGF, a por reta por el campeonato o algo por el estilo. Yo creo que ya es el momento de que se despeguen tanto Darby como los de Raiders, porque parece que ya ha terminado su misión con ellos, con este tema de Gate Kid. Y bueno, y los de Raiders que lucharon juntitos para enfrentarse a Deacon Glamoration bueno, con Timeless Storm y con Roderick Strong, que si no se nos enfada si lo incluimos en Deacon Glamoration. Eh, Escúchame, yo de verdad que esta lucha era un Mix Nuts Mayhem, nombre espectacular, la verdad. Yo cuando vi esta lucha, cuando se anunció, yo dije, yo por un momento pensaba que era para la Zero Hour. Cuando lo anunciaron en el momento, yo dije, Es de la Zero Hour". Cuando vi que era de la main card, dije, pero ¿cómo va a ser esto de la main card? No, no le encuentro el sentido el por qué esto va a ser de la main card. Estoy agradecido de que de verdad lo pusiera en la main card. Yo de verdad me lo pasé pero como un niño pequeño. O sea, yo me estuve riendo con las interacciones de todo. Tony Storm bailando con Orange Cassidy. eh, es que no tengo palabras para describir eso. Fue cine, fue cine. Sí, cuando anuncian este combate también yo lo primero que pienso es, bueno, ya sé en qué momento me voy a ir a comprar algo para comer, digo yo, no sé. Claro. Eh, Acá voy. Yo mismo creo que veo cuando empieza el combate en el estadio que en el lugar mucha gente se estaba yendo al baño, parecía, dentro del público. Eso es una locura. O sea, es la primera impresión que te da la lucha, pero después te pones a mirarla y te das cuenta de que es totalmente sports entertainment en el máximo esplendor. Sí, sí. Lo mismo me pasó a mí, la manera de reírme que tuve con esa lucha y de estar totalmente interesado en ver cómo terminaba, en ver qué pasaba, no me despegué los ojos de la pantalla en ningún momento, o sea, una absoluta locura. Tony Storm bailando con Orange Cassidy es clip del año, ya está, decidido, no le compite a Sí. nadie. Después hay interacciones entre Marina Shafir y Roderick Strong también, curioso, ¿no? Eh, bueno, no, una locura total. Me dio mucha vibra ahí a combate estilo combate DDT, Comedy Wrestling, y me gustó eso. No sé, lo disfruté mucho, personalmente. Es espectacular, tío. O sea, yo me lo pasé muy bien. Me encantó la forma con la que Tony Storm se entendió tan bien con The Conglomeration. Encaja muy bien con ellos y me apetece volver a verla junto a ellos luchando más veces porque funcionaron muy bien. Y aparte, porque es muy curioso lo que dices de la faceta Sports Entertainer al máximo esplendor, esta lucha. El contraste puro de que es Sports Entertainer, tienes a los The Riders, que en teoría son puro wrestling y todo eso, y están abrazando esta faceta. ¿Y cómo tienes esta faceta de Sports Entertainer? Pero luego, mientras tanto, tienes lucha intergénero. Porque tuvimos lucha intergénero. Tuvimos a, lo que has dicho, a Roderick Strong haciéndole un chop en la espalda a Marina Shafir, que no se quedó. Yo creo que se la tenía con ganas. Algo había pasado en casa que no nos habíamos enterado. Claro, es que aquí jugaban con lo que es kayfabe y lo que no. Y luego después teníamos bueno, Claudio aplicándole un swing a Tony Storm. Yo cuando estaba viendo estas cosas decía, es que de verdad este combate está siendo una locura y benditos seamos los que de verdad les dimos la oportunidad y nos quedamos viendo porque es de estos combates que te sorprenden en el año y que se disfrutan de verdad. Sí, sí. Bueno, tuvimos también combate intergénero, como mencionás. Incluso en un momento parecía que Daniel García le aplicaba una pile driver a Tony Storm. Yo ahí ya me volvía totalmente loco. Bueno, que lo tuvimos al revés igualmente. Tony Storm le hizo una pile Efectivamente. driver a Daniel García, ¿no? Sí, la verdad que no sé por qué motivo me puse a ver el combate al final. Yo estaba decidido en que lo iba a dejar pasar de largo. No sé por qué lo miré, pero me quedo contento de haberlo visto. Fue una muy buena decisión. Y bueno, incluso gracioso hasta cuando la lucha termina, ¿no? Apareciendo ahí Mina Shirakawa con Luther, con Tony Aparece Storm. todo el mundo, aparece Eh, mucha gente.
Claro, aparece todo, la foto grupal, después Orange Cassidy abrazándose con Tony Storm ahí como si fuera un nene chiquito, es una, eh, una joya de la comedia luchística. Sí, es que el final es bizarro porque también aparece Willow Nightingale y Harvey Cameron por allí también. Entonces es como de, bueno, que va a aparecer todo el roster de All Elite para celebrar. O sea, no. Es la mezcla perfecta de todo. Era como mm, AEW Dark, pero llevado a un pay-per-view de All Elite Wrestling, la verdad. Yo salí muy Sí, sí. contento. Me encantó, me encantó. Y tengo ganas de verla otra vez, porque me lo pasé muy bien viendo esa lucha. Así que bueno, todo esto es lo que tuvimos en World's End. Yo creo que un pay-per-view, la verdad, que bastante completo. Sus más y sus menos, obviamente, pero yo creo que en líneas generales, un buen pay-per-view que ejemplifica este año de Elite Wrestling, que sobre todo la mitad para acá, la primera etapa de All Elite, o sea, la primera mitad de año a lo mejor un poquillo más de aquella manera por todo el tema del título mundial, pero la segunda mitad de año, el buen momento que ha tenido el Elite Wrestling en general. Y yo creo que si vienes de esto, pues sobre todo vienes de esto con varias de tus estrellas lesionadas, yo espero que 2026 sea también un gran año para All Elite Wrestling y que bueno, que puedan seguir haciendo cosillas. Tuvimos una Zero Hour también, que bueno, que por mencionar únicamente, Sister of Sin derrotaron a Hayan y Maya World, que bueno, que han sido contratadas por parte de IW, ya son All Elite, así que habrá que ver qué tal ellas, que bueno, están teniendo combatillos también las dos por aquí, a ver si son adiciones importantes de cara a un futuro para la división Tag Team. Luego tuvimos a Eddie Kingston derrotando a Zack Gibson, que aquí viene el meme del año, que volvió Ortiz. Mm, no he visto cuándo fue la última vez que Ortiz estuvo en All Elite, pero ya os digo yo que hace bastante. Eh, no sé, vuelve Ortiz, que es como de, bueno, Eddie, amigo mío, que no tienes que compañero a Hook, no pasa nada, que ya estoy yo para hacerte de Hook. Eh, que bueno, que a todo esto, Eddie Kingston en algún momento tendrá que ir a por Hook, ¿no? Porque se supone que tiene que haber un poco de rencor. Pero bueno, cosas que estén por ahí y que tendremos que ver si terminan pasando o si se les olvida. Luego tuvimos también a Bandido y a Máscara Dorada derrotando a Mark Davis y Rocky Romero. Y por último, a Jet Speed con Jurassic Express, derrotando a Diddyman y a Josh Alexander. Así que bueno, en general, lo dicho, un pay-per-view que bueno, incluso la Zero Hour la estuve viendo y tuvo cosas chulas, cosas interesantes. Y bueno, y un pay-per-view en general que está guay porque también le da protagonismo a las personas que han estado en el Continental Classic, ya sea en la main card o en el pre-show, que al final han sido los que han estado llevando gran parte del peso durante este mes. Así que nada, estaremos por aquí comentando lo que venga para All Elite Wrestling en el 2026. Así que, bueno, Lolo, muchísimas gracias por haber estado en esta última cartelera del Dark Match del año. Y nada, que feliz año desde aquí y que ya pues hablaremos en 2026 para ver qué tenemos en estas trepidantes aventuras de tener a un Mark llamado Tony Khan buqueando un show de wrestling, que de momento yo creo que le está yendo bien. Sí, sí, yo creo que a Tony Khan le está yendo muy bien este año, la verdad. Booker del año seguramente. Así que, bueno. Bueno, no sé para qué digo esto porque después voy a tener en Twitter ahí diciéndome que tengo un sueldo de Tony Khan. Pero bueno, lo Efectivamente. digo desde la honesta opinión, ¿eh? Una Vale, vale, opinión vale. honesta. No, pero bueno, quería decirte tanto a vos, Juan, como a los que estén escuchando y viendo el Dark Match, que espero que sean muchas personas, ¿no? Porque este es un gran podcast. Nada, que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un muy bonito año nuevo. O bueno, no sé cuándo se subirá, que hayan tenido un buen año nuevo. Así que nada, espero aparecer otra vez en 2026 en el Dark Match, hablar un poco de All Elite Wrestling o de la empresa que quieras que hable, no, acá no hay problema, acá miramos de todo. Acá, Y mientras sea encima viene wrestling, acá Wrestle Kingdom. se mira de todo. Claro, claro. Se mira de todo. Yo estaré mirando Wrestle Kingdom, la verdad. Tiene muy buena pinta. Así que nada, muchas gracias de vuelta por la invitación, como siempre. Eso. Nada, Loro, un saludo y feliz año.
hablado de All Elite, pero es que también en WWE, parte de la construcción de Gunther después de derrotar a John Cena, esos guiños de un posible combate contra AJ Styles, también esa intención un poco de alertar a CM Punk, el tema Bron Breakker que se va a enfrentar contra Punk y todo ello, tenemos que hablar del título de los Estados Unidos, un tema que nos ha tenido muy atentos a todos, que lo hemos comentado aquí en el podcast desde que Sami Zayn se convirtió en el campeón, todos esos retos abiertos, ese combate bueno, de Carmelo Hayes que tuvo estas últimas semanas, pues bueno, Carmelo Hayes derrotó a Ilya Dragunov para convertirse en campeón de los Estados Unidos. Me parece una decisión correcta, me interesa ver a Carmelo Hayes con un campeonato y sobre todo, pues bueno, ver qué pasa ahora también para el luchador ruso. Un luchador que ha estado al pie del cañón con el título de los Estados Unidos, dando el do de pecho. Y ver también qué hace Carmelo Hayes, porque hemos visto que Ilya Dragunov ha seguido la estela del reinado de Sami Zayn y Carmelo creo que puede seguirlo también y me interesa mucho el buqueo que pueda tener ya de cara a 2026. También me parece correcto que Carmelo consiga un campeonato ya que, bueno, es una estrella en toda regla, que todavía no hubiese tenido este spot me parecía una decisión errónea. Entonces, muchas ganas de ver qué pasa con él. Gran reinado el de Ilya Dragunov y a ver qué pasa con lo dicho con el propio Carmelo. Luego, por otro lado, tenemos noticias. El 9 de enero en SmackDown en Berlín vamos a tener un Three Stages of Hell entre Cody Rhodes y Drew McIntyre por el campeonato indiscutido de la WWE. Me parece muy curioso que se desarrolle en un SmackDown una estipulación tan potente como es esta. Habrá que ver qué pasa porque Drew lleva mucho tiempo con esta rivalidad con Cody. Entiendo que de cara ya a WrestleMania, pues lo normal es pensar que Cody va a seguir siendo campeón mundial. Pero la estipulación da juego a pensar cosas, la verdad. Y sería muy poético y muy bonito ver a Drew McIntyre convertirse en campeón mundial de la WWE. Vamos, en campeón indiscutido, mejor dicho, en Europa. Em, a ver qué pasa, ojalá termine pasando, pero me parece muy complicado viendo lo que es Cody Rhodes para la empresa y viendo que ya estamos pues prácticamente entrando en el Road to WrestleMania. Entonces, bueno, un Road to WrestleMania que habrá que ver de cara a Royal Rumble, pero que bueno, ya en WWE nos tenemos un evento importante el propio 5 de enero. Tenemos ese aniversario de Raw en Netflix, donde tenemos una cartelera potente, como puede ser ese combate por el campeonato mundial de los pesos pesados de CM Punk que defiende contra Bron Breaker. Mucho en juego en esta lucha y la verdad que lo que podemos pensar todos es que va a retener CM Punk, pero Bron Breaker viene pisando muy fuerte desde esta separación bueno, desde esta traición, mejor dicho, de The Vision a Seth Rollins. Entonces me interesa mucho ver esta lucha y ver qué tal Bron Breaker, que durante el último mes ha estado creciendo muchísimo con estas promos contra Punk y todo ello. Veremos a ver qué pasa. También tenemos combate por los campeonatos femeninos por pareja. Las Kabuki Rap Warriors defienden contra Io Sky y Rhea Ripley, siguiendo esta rivalidad. Aquí sí que veo que puede haber cambio titular. Veo a Io Sky y a Rhea Ripley ganando, convirtiéndose en las nuevas campeonas en tag team femenina. Y luego tenemos de nuevo combate por el título intercontinental femenino. Maxine Dupri defiende contra Becky Lynch. Volvemos a lo mismo, una rivalidad que ha continuado. Hemos tenido de nuevo intercambios de palabras entre ambas. Y habrá que ver qué pasa por aquí, si reculan y vuelven con Becky Lynch o Maxine Dupri sigue siendo campeona, no lo sé. Tampoco me llama muchísimo la atención todo este tema, si os soy completamente sinceros. Entonces, bueno, esto para el 5 de enero, cositas que tenemos de parte de la WWE, porque bueno, ya estamos hablando del último evento del año, de parte de All Elite, del último pay-per-view, ya estamos hablando de lo que vamos a tener el año que viene. Va a empezar este Raw en Netflix y también tenemos ese eventazo en Japón. Tenemos Wrestle Kingdom 20 en el Tokyo Dome el 4 de enero. Tenemos ya cartelera confirmada. Tenemos en el pre-show un combate por el título televisivo de New Japan Pro Wrestling. El Fantasma defiende contra Chris Brooks. En un combate, la verdad que no me lo esperaba. Bastante curioso, no os voy a mentir. Me llama la atención. También tenemos bueno, esta locura, este Novel Openweight Six Man Tag Team Title Rambo Match. Vamos a decir todos los que hay. Esperad.
voy a respirar. Vamos a ello. Master Wato, Toru Yano y yo defienden contra Ryosuke Taguchi, Tiger Mask y Togi Makabe contra Kasei Takechi, sí, Shota Umino y Yuya Uemura contra Bishamon, Hiroki Goto y Yoshihashi con Oleg Voltin contra Team 100, Satoshi Kojima y Taichi con Tomohiro Ishii contra la House of Torture, Renarita Sarada y Yoshinobu Kanemaru contra TNDK, Harley Jackson, Ryo Iwa y Zack Sabre Jr. contra el Bullet Club War Dogs, Clark Connors, Oscar y Yuto Ice. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Me he trabado en un momento, pero yo creo que más o menos está bien la cosa. Todo esto va a estar en una Rambo Match. Luego, para continuar, tenemos combate por el campeonato femenino de la IWGP y también por el campeonato femenino de New Japan Pro Wrestling Strong, que se enfrentan a las dos campeonas en este combate de unificación que se ha puesto de moda ahora en el wrestling japonés. En New Japan Pony va a ser menos. Tenemos a Shiuri contra Saya Kamitani. Tenemos por otro lado un Ten-Man Tag Team Match. Tenemos al United Empire formado por Henare, el Great Khan, Callum Newman, Andrade el ídolo que va a estar por aquí y un luchador misterioso. Callum Newman que está con esta postura como de líder ya del United Empire. Andrade está por aquí y habrá que ver quién es ese luchador misterioso. En otra ocasión podría Osprey, pero Osprey está un poco tocado. Mm, ¿Tendremos regreso sorpresa? No lo sé, la verdad que por tiempos de médicos y tal, creo que todavía no estaba, aunque dice que se estaba recuperando muy bien. No lo sé, o tenemos un nuevo miembro del United Empire, pero es que no sé, de verdad, no sé ahora mismo quién puede ser. Estoy un poco en incógnita. Tampoco he hecho mucho el esfuerzo de pensar, pero bueno, así nos sorprenden. Que se van a enfrentar contra Ballet Club War Dogs, David Finlay, Drilla Moroni y Cave Kid con Hiromu Takahashi y Shingo Takagi. Luego después ya para entrar en la zona un poco más relevante. Bueno, no, de momento tenemos un combate por el number one contender del título junior de la IWGP. Sí, un poco raro que no se defienda el junior, pero que sí que tengamos un number one contender. Pero bueno, son cuatro nombres de una calidad espectacular. Taiji Ishimori, El Desperado, Sho y Kosei Fujita. Los vamos a tener por aquí. A ver qué pasa y quién es el que va a estar por el campeonato junior de la IWGP. Y ya para entrar en los últimos combates, el combate por el título Never Openweight, Evil defiende contra Aaron Wolf. Aaron Wolf, que atleta olímpico, medallista, bueno, que tiene su debut en el mundo del wrestling, en New Japan Pro Wrestling, y que habrá que ver cómo se adapta. Va a tener enfrente a Evil, que sí que es un luchador que molesta bastante, múltiples interferencias y todo eso, pero es un luchador que dentro de New Japan Pro Wrestling es importante, así que tiene un debut importante ya en un evento como el Wrestle Kingdom y luchando por un campeonato, la verdad. Entonces le han dado el spot a Aaron Wolf y a ver si responde como se merece. Y ya en la parte final tenemos de nuevo un combate por unificación, por juntar títulos, combate por el campeonato de la IWGP, el World Heavyweight Title, también por el campeonato global de la IWGP. Ambos títulos se enfrentan con Suke Takeshita, campeón mundial de la IWGP, contra Yota Tsuji, campeón global de la IWGP. Un combate que me apetece mucho, me apetece. Son dos grandísimos luchadores y creo que nos pueden dar un auténtico combatazo. Un combate muy disfrutón el que podemos tener por aquí. Y luego, el último, tenemos un Hiroshi Tanahashi contra Kazuchika Okada, los viejos rivales, viejos amigos. Se vuelven a encontrar en el último combate de Hiroshi Tanahashi, no solo en New Japan Pro Wrestling, sino en toda su carrera en el wrestling. Qué ganitas y qué pena de que Tanahashi se vaya hace nada, un mesecillo, bueno, un mesecillo no, menos, que digo un mesecillo. Hace unas semanas estábamos llorando el dios de John Cena de los cuadriláteros, ahora toca llorar el de Hiroshi Tanahashi. Una lástima, la verdad. Entonces, bueno, esperemos que se despida con un gran combate contra Okada, que Okada pues esté motivadísimo a tope y que tenga una despedida emotiva el Ace, el presidente de New Japan Pro Wrestling. Así que cositas de cara a este Wrestle Kingdom que siempre es interesante de ver, nos pilla a buena hora a los españoles, encima en vacaciones. Y bueno, esperemos que esté a la altura. Ha habido ediciones últimamente que no han sido la gran cosa, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Al wrestling hay que darle siempre una oportunidad.
Así que bueno, con todo esto dicho, gracias por haber estado en esta cartelera. Recordad que podéis seguir al podcast tanto en Twitter como Instagram y TikTok, @el Darmach, también en Twitch para futuros directitos, en Spotify y en YouTube, donde le podéis dar un like, compartir, suscribiros y todo eso, que nos ayudáis de corazón. Lo dicho, compartís en redes sociales, nos mencionáis y ahí pues bueno, os subimos también en stories o retuiteamos o algo así y nos damos un poco de amor, ¿no? Ya de cara a este final de año, principio del siguiente. Es mi regalo de Navidad, por favor. Entonces, bueno, también puedes seguir en mi cuenta personal de Twitter, @juan_rufat24, donde hablo de otras cosillas ajenas al wrestling, fútbol, en este caso en concreto. mm, Iba a decir os obligo, pero sí, venga, os obligo a que me sigáis en mi cuenta personal de Twitter. Si os gusta el fútbol, tenéis que seguirme. Estamos teniendo Copa África y estoy pues poniendo cositas de todos los partidos. Entonces, si queréis estar atentos e informados de la Copa África, os lo recomiendo. Y también de otras cosillas, pues por ahí voy a estar poniendo temas relacionados con fútbol, con wrestling, pero bueno, si queréis temas fútbol, ahí los tenéis. Así que bueno, con todo esto dicho, yo me despido, pasad un muy buen fin de año y también principio del siguiente. Y bueno, nos podéis encontrar aquí para futuras carteleras. Creo que se termina un año. No voy a hacer una despedida aquí como si fuera el jefe del gobierno ni nada de eso. Eso ya sabéis que es el aniversario que lo tenemos ya en enero. Pero bueno, tenemos que estar para un último podcast antes de terminar el año. Un podcast navideño un poco. Yo, bueno, no lo he dicho, pero no estoy en mi habitación. De hecho, el micro no es el de siempre. Estoy ya en mi tierra, en Sevilla, como sabéis. Entonces, bueno, no, eso no tenía que quitar el pasarme por aquí, por lo menos, para desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y también pues para hablar un poquito de wrestling también en Navidades. Así que bueno, cositas, vamos a tener podcast ya, posiblemente en torno al 9 de enero, 10, 11, por ahí nos vamos a estar moviendo, siguiendo en nuestras redes sociales para estar atentos, pero por ahí nos tendremos que ir para tener cosillas nuevas en el Dark. Aunque bueno, cosillas nuevas vais a tener, porque, bueno, nuevas y no tan nuevas, porque esto, lo primero que vais a tener en el año va a ser un vídeo, charlilla, en Spotify y en YouTube, con Jim el Libertario, una charlilla que hicimos ya, pues, el mes pasado en Twitch y YouTube. La hicimos en directo, pero la vais a tener subida en Spotify y en YouTube para que la escuchéis ya sin tener que adelantar el directo y tal, con vuestras cosillas, para que la escuchéis de fondo, tranquilamente y tal, con el doble campeón en la época de la triple W y de Tyree Redling. Así que, bueno, por ahí la vais a tener para que la disfrutéis, que es una charlilla, ¿verdad? Que es bastante interesante. Hablamos de muchísimas cosas con Jim el Libertario. Así que bueno, eso es lo primero que vais a tener. Así que nada, yo creo que ya no me dejo nada, que se me había olvidado ese apartado de mencionar. Así que con esto sí que sí. Lo dicho otra vez, me despido. Pasad un muy buen fin de año, disfrutad de los vuestros, que lo tenéis que pasar con ellos. Y bueno, y si no es la ocasión, que no podéis estar con los vuestros, pues bueno, podéis intentar pasarlo de la mejor forma posible para dar bienvenida a este nuevo año 2026 y seguir pasando unas buenas fiestas. Feliz Navidad, feliz todo y a por todas en 2026. A por todas, amigos. Así que bueno, sabéis que por mucho que se acabe el año, en 2026 nos podéis seguir encontrando aquí, en vuestro podcast de confianza, en el Dark Match.